Estamos con el doctor Julio María Sanguinetti. Sanguinetti, bienvenido a Canal M. Encantado. Bien, acaba de salir El cronista de la historia, ¿no? Que es un repaso por crónicas suyas en 60 años de periodismo. Exacto. ¿Qué sensación le da? Bueno, la idea es esta. En cierto momento yo pensé, a raíz de los debates históricos que cada tanto se plantean sobre la historia nacional, digo, bueno, yo después de todo he escrito sobre esto desde que empecé a hacer periodismo, porque así como tuve una temprana vocación por el periodismo, también la tuve por la historia. En el año 53 tenía 17 años y ahí empecé a hacer periodismo en el semanario Canelones, un semanario ballista que dirigía Flores Mora. Bueno, estábamos Michelini, Teófilo Collazo, Fernando Torres Ponce, bueno, y después algunos más jóvenes, entre los cuales estaba. Y ahí ya el primer artículo mío fue sobre Joaquín Suárez, de modo que ya estaba, siempre tuve esa afición por escribir asuntos históricos. Y luego la historia, como siempre, tiene sus polémicas, ¿no? La independencia, cuándo es la independencia, cuándo no es la independencia, cuál es la influencia inglesa en el nacimiento del Uruguay, la historia del Estado tapón que a mí me subleva, ¿no? Sí, que hay muchos que dicen que Lord Ponsonby fue el creador de Uruguay, ¿no? Dicen una idiotez, ¿no? Que me disculpen. Los ingleses no estaban en la batalla de las Piedras en el 11, ni estaban en el año 13 cuando se dictaron las instrucciones, ni estaban en la batalla de Guayabo cuando Rivera le dio la paliza a Dorrego, a los porteños de Dorrego en el año 15, ni estuvieron hasta el año 20 peleando con los portugueses, ni estuvieron en Sarandí con La Valleja y Rivera en el 25, ¿cómo estaban los ingleses? Entonces, acá hay una revolución de 17 años sostenida por un pueblo que se fue, que era una autonomía, digamos, si se quiere, provincial, ¿no? Un Montevideo en rivalidad de puertos con Buenos Aires, había un cierto autonomismo, ¿no? No había una nación todavía, la nación va naciendo en el momento de la independencia, que es cuando nacen también las naciones, porque hasta ese momento éramos todos España, ¿no? Entonces, eso va generando un movimiento que a lo largo de 17 años se sostiene, frente a Buenos Aires, frente a Portugal, frente a Brasil, frente a España, a lo largo de 17 años, ¿no? Entonces dicen, vinieron los ingleses e inventaron. No, yo diría, Lord Ponsonby podríamos decir que es el partero de una larga gestación. Es decir, Lord Ponsonby lo que ayuda es a parir la criatura. En el prefacio del libro usted escribe algo que a mí me llamó la atención, que dice, tengo una mirada, palabras más, palabras menos, ¿no? Me queda una mirada nostálgica de las redacciones periodísticas, no así de los despachos ministeriales ni parlamentarios. Bueno, llama la atención eso, ¿por qué es eso? No, eso es, cada uno como es, ¿no? Yo nací dentro del periodismo, como le digo, ¿no? Me formé ahí. Me crié en eso y me encantan las redacciones. De los despachos ministeriales y presidenciales y parlamentarios que ocupé, no tengo tanto afecto como el que tengo por eso, quizás porque está asociado a la juventud, a todos nos pasa, ¿no? Que siempre nos parece que cuando teníamos 20 años era la época más linda del mundo, ¿no? Sí, hay ahí un tema de poderes, ¿no? O sea, muchas veces, sobre todo desde el Parlamento, uno representa un sector, representa un partido, ¿no? Y muchas veces dentro del Parlamento tiene que defender ideas que no necesariamente son exactamente lo que piensa, sino que responde a su sector. No, bueno, pero eso sería una especie de cinismo político, digamos, pero no es así. No es así, uno puede tener matices, pero por algo está en un partido, ¿no? De modo que eso no es el tema, no es que yo tenga un rechazo por el resto. Lo que digo es que si usted me dice qué es lo que más me gustaría, o qué es aquello por lo cual uno a mi edad puede sentir un cierto recuerdo, una cierta nostalgia, son las reacciones de diarios, ¿no? Por eso mismo hice este libro, empecé a juntar artículos sobre esos temas históricos, esos temas polémicos, ¿no? Porque siempre estaba en combate desde el periodismo con los temas históricos. Y bueno, y ahí no quería entrar en la historia reciente, porque a esa me he referido en otros libros de historia, ¿no?
en la agonía de una democracia, por ejemplo. Y entonces dije, bueno, me puse a buscar, a juntar artículos, los de Acción no tenía nada, del diario El Día sí ya tenía recortes, que me había hecho Marta, o me había hecho mi hija Emma, ya que es jovencita, pero de Acción no tenía nada, así que me puse a buscar. Y en esa búsqueda me encontré otra cosa que me resultó interesante, que eran artículos de periodismo de actualidad, pero que hoy son historia, porque el periodista es el historiador del día presente. Pero después que pasan 50 años, esa crónica pasa a ser historia. Y dicen mucho aparte, ¿no? Porque develan de alguna manera cuál fue la trama de la historia, la trama de cómo evolucionó el discurso. Y hay posturas que sorprenden, me pasó de y a veces también sorprende la sobrevivencia de ciertas situaciones y conflictos. Por ejemplo, ahí hay un artículo sobre Corea del Norte, de una serie de 4 o 5 artículos que escribí en el año 68. Fíjese, hace medio siglo, ¿no? Y el artículo se titula Corea, Vietnam, 3 puntos suspensivos, signo de interrogación, Corea. Es decir, había pasado la guerra de Corea, estábamos en plena guerra de Vietnam, pero ya estábamos en signos de interrogación con otro conflicto en Corea. Entonces, 50 años después estamos en eso exactamente. En lugar de ser el abuelo es el nieto ahora, ¿no? pero un país surrealista, ¿no? Un país en aquel entonces una cosa que uno no podía creer, el culto a la personalidad, todo lo inventó Kim Il-sung, todo lo hizo Kim Il-sung, ¿no? Una cosa realmente, a mí me había advertido bastante Rodney Arismendi, el líder comunista, que era muy amigo mío, y me había dicho, mirá que te van a extrañar muchas cosas en Corea, tal y que cual, bueno. Pero nunca pensé que era aquello, ¿no? Porque llegamos y todo era Kim Il-sung, bueno, no podía creer. Nos llevan a una fábrica de ferrocarriles. Dije, bueno, acá va a haber algunos ingenieros, más racionalidad. Y bueno, aparece el ingeniero jefe y explica, en fin, lo que era el mundo primitivo en Corea, hasta que el camarada Kim Il-sung, primer ministro de la República de Corea y líder de 50 millones de coreanos, porque le mandaban todo ese chorro, ¿no? Se le nombraba siempre así, inventó el ferrocarril y nos enseñó cómo se hacen los ferrocarriles. Uno se quedaba estupefacto. Y creo que Ortega hace que decía que no hay régimen autoritario que no pueda mantenerse si no tiene una mayoría detrás que lo respalda, ¿no? Mantenerse en el tiempo. No, pero ¿sabe lo que pasa? No, puede, sí, puede, cómo no. Un sistema totalitario puede sostenerse sobre la base, primero, del terror y segundo, del adoctrinamiento. Porque con el terror usted domina a toda la sociedad, si es posible. Mata a lo que hay que matar, atemoriza a lo que hay que atemorizar y maneja. Y después adoctrina. Entonces tiene un mundo de robots, por eso que han durado tanto. Lo que pasa es que Kim Il-sung no era un invento, porque era el líder de la, digamos, de la resistencia coreana, llamémosle, en la época de la guerra, ¿no? Entonces, Kim Il-sung no fue un líder inventado. Inventados son estos, que es una especie de monarquía hereditaria absurda, ¿no? Vuelvo a decir, Kim Il-sung había inventado todo. Y ahora es casi como una divinidad. Y entonces, este muchacho, esta especie de engendro extraño que uno ve, solo se explica en función de ese régimen. En función de ese régimen. A veces nos cuesta entender, es lo que usted dice, ¿no? A veces nos cuesta entender lo que es el totalitarismo, lo que es esa fuerza opresiva que domina a toda la sociedad. ¿Cómo ve al país, al Uruguay de hoy, en cuanto a libertad de expresión del pensamiento y libertad de elaboración del pensamiento? Bueno, el Uruguay hoy es un país con libertad de expresión del pensamiento, que se ha reencontrado con su tradición, no desde hoy, ya desde la salida de la dictadura en el 85 tuvimos una total libertad de expresión, incuestionable, de modo que ese no es el debate. Pero los debates son otros, que es usted lo que apunta un poquito. ¿Cuánto es la calidad de la información? ¿Cuánto es la calidad de los debates? En un mundo periodístico que ha cambiado totalmente, porque hoy tenemos un mundo que transcurre en otros medios,
hoy tenemos internet, hoy tenemos las redes sociales, que no son periodismo, son comunicación entre la gente, pero lucen como si fuera periodismo, ¿no? Porque dicen, las redes dicen, ¿y quiénes son las redes? Las redes dicen, ¿qué son las redes? Pero no es tan distinto a lo que se decía antes, porque antes se decía, la calle dice. Yo me acuerdo en las asambleas partidarias o en los comités, decían, no, pero mirá, la calle dice que, esto es una barbaridad, ¿qué calle? Me acuerdo una vez, un viejo político nuestro, que le dice, ¿y qué calle? Dice, pues yo vivo en la calle Colonia y eso no dicen, ¿no? Bueno, ahora en las redes dicen ¿qué? Las redes dicen todo, porque usted va y dice una cosa, yo digo la contraria, nos insultamos. Entonces, las redes son comunicación interpersonal, no son periodismo. O sea que ese es un mundo espectacular de cambio en el periodismo. Y en este libro, volviendo a él, yo lo he ordenado por temas. Y adentro del tema hay artículos de repente del año 60 o del año 2000, para que se vea la continuidad de los temas, ¿no? Por ejemplo, hay artículos sobre el populismo del año 60 o 70 y artículos sobre el populismo ahora, de la nueva versión de populismo de estos años, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Bueno, cuando usted lo lee, ¿se reconoce a sí mismo en esas opiniones? Porque a veces pasa, ¿no? Uno va evolucionando en la vida y va cambiando de opinión. No, yo le diría que la opinión como sustancia no. No. Hay cosas que uno las retocaría de repente, ¿no? Porque con los años uno puede matizar incluso la valorización o no de algún hecho o de una conversación que con el correr de los años de repente adquirió otra importancia, ¿no? Eso sí, pero por ejemplo, ahí hay 10 notas que yo escribí la semana siguiente al golpe de Estado. Me la piden de Buenos Aires, La Opinión de Buenos Aires, que era un diario muy moderno en la época, un diario que cambió el periodismo en la Argentina, de Timerman, el padre de este canciller que hubo. Y entonces escribí 10 crónicas, tratando de ser, bueno, lo más objetivo que pudiera, porque era para un público no uruguayo. Me lo encargó la Opinión, pero a su vez lo revendió la serie al Estado de San Pablo y al Excelsior de México. Me pagaron $1000, que bueno, ¿sabe cómo, no? Llovieron del cielo en aquel momento, porque era mucho más que hoy, bastante más que hoy. Entonces, yo diría, básicamente el relato de los hechos es ese, no ha cambiado. De pronto retocaría hoy algunas cosas o matizaría más algunas cosas para dejarlas más aclaradas, porque hoy se pueden mirar desde un ángulo distinto. Sin embargo, no toqué nada. La dejé como estaba. Ahora, nunca se equivocó en la opinión de un tema que haya dicho, bueno, años después o meses después, entendió que bueno, que no, que en realidad se equivocó, bueno, yo diría todo que lo no, contrario. yo diría que no, porque por ejemplo con la Revolución Cubana, obviamente éramos todos partidarios, yo era un gran entusiasta, como éramos todos de la Revolución Cubana en el 59, ¿quién no lo era? Claro, contra Batista y todavía no comunista. Exactamente, y no autoritario sobre todo. Pero yo en las notas, ahí ya hablo del riesgo del caudillismo autoritario. Y preguntándome, ¿Fidel será este líder revolucionario del nuevo tiempo que estamos hablando o va a ser otro caudillo norteamericano autoritario? ¿No? Bueno, lo cual mucha gente me lo preguntó entonces. La primera fue Marta cuando llegué y en el aeropuerto me dice, che, pero tanta frialdad con Fidel y esto. Bueno, digo, yo te digo lo que vi, ¿no? Lo que vi es una inmensa adhesión popular, un líder con una inmensa popularidad y también un riesgo de autoritarismo, ¿no? Porque incluso yo participé de alguna conferencia de prensa donde le pregunté a él, pero también un día se me dio una casualidad de que iba en un ascensor en el hotel Habana Hilton, que después fue Habana Libre, y de repente se abre la puerta del ascensor y estaba Fidel con los custodios. Me mandé para adentro, ¿no? Y ahí le mandé la pregunta, ¿no? Y le digo, pero Fidel, digo, usted es un líder revolucionario. Está bien, hubo un montón de fusilamientos. Bueno, está. Nos costó digerir eso, pero bueno, las revoluciones, a veces pasan esas cosas. Pero usted nombraron un presidente y ahora usted lo hizo echar. Y era el juez que los había liberado en la época dura de la dictadura. ¿Y cómo es eso? No, yo te voy a explicar, chico. Y ahí empezó, bajamos el ascensor, era medianoche.
me tuvo una hora de acá, ¿no? Yo cada tanto pasaba un avisito, ¿no? Pero seguía con tal, enojadísimo, ¿no? Bueno, pero digo, esas son cosas que uno, digamos, vislumbró. No se hablaba de comunismo, claramente no se hablaba por una cosa muy simple, que a veces se pierde en perspectiva también, porque el comunismo había estado con la dictadura de Batista. Porque uno piensa que la dictadura de Batista era simplistamente una dictadura de derecha. No, Batista era un sargento mulato, no era un general que se había hecho del poder, no, era un sargento mulato. El golpe de Estado de Batista fue un golpe de clase baja del ejército, ¿no? Y que tenía cierta popularidad las clases bajas de La Habana y todo eso, ¿no? La cosa que también se percibía en aquel momento. A la larga, ¿la historia termina siendo justa o hay mentiras que perduran? O Mire, mentiras no, pero historias escritas por los Mire, vencedores la historia perduran. no es ni justa ni injusta. La historia es. Es decir, la historia es en primer lugar los hechos, esa es la historia. Luego está lo que llamamos historiografía, es decir, lo que escribimos los hombres sobre la historia, ¿no? Y que eso incluso va cambiando con las generaciones, con las perspectivas distintas, ¿no? Y luego están las interpretaciones, porque incluso como decimos, cada generación a veces reinterpreta la historia de un modo, reinterpreta la historia de otro, según los valores de cada tiempo. Y también se montan, por razones políticas de momento, razones ideológicas, cosas discutibles, como hablábamos hace un rato, ¿no? El Estado tapón, el Uruguay lo inventaron los ingleses. Digo, para un poquito, vamos a discutir eso. No, no es tanto así, ¿no? Artigas durante 50 años estuvo vituperado, ¿no? Después se fue reivindicando, porque sus propios capitanes lo fueron reivindicando con el tiempo, después que la mayoría se había peleado con él, ¿no? Porque hablamos de un Artigas idílico, ¿no? Pero en el año, la revolución empieza en el 11, en el 13 estamos, estamos con las instituciones, en el 15 estamos con el apogeo, en el 17 Oribe y Bauzá se pelearon con Artigas y se fueron para Buenos Aires, con el batallón de infantería, ¿no? En el 20, cuando él es derrotado y se va al Paraguay, ¿quién quedaba? Quedaba Rivera nomás, con él. Que ahí se pelea también con él, se pelea en el buen sentido, diciendo, usted se va, yo me quedo. ¿Por qué? Porque perdimos, voy a pactar con los que nos ganaron, con los portugueses, y voy a ver cómo me quedo, ¿para qué? Para defender a la gente nuestra, que queda tirada, y para tratar de preservar un grupo armado, ¿no? Entonces, seguro, alguna gente tontamente dice, Rivera se pasó a los portugueses. Primero no fue Rivera solo, fue Rivera y también Lavalleja, que estaba preso entonces, pero vino y ambos pactan, hicieron lo que había que hacer. Cuando uno mira la perspectiva, 200 años después, el pobre Artigas se fue y no volvió más. Y estos otros, mal o bien, hicieron un país. Mal o bien hicieron un país, Lavalleja y Rivera, les guste o no nos guste. No, esto es un hecho, un hecho. Después lo podemos interpretar como queramos, pero esos son los hechos. Por eso entonces, la historia siempre tiene polémicas y por suerte, porque la incomprensión del presente normalmente es un resultado de la ignorancia del pasado. O sea, usted estudie Cataluña o estudie Corea y los conflictos sin entender la historia. Si no entiende la historia no va a entender esto. Entonces, me parece que ese es el interés, no de un historiador, sino de un periodista que ha escrito historia desde la juventud. Pido unos últimos minutos para hablar un poco del Partido Colorado, ¿no? Porque bueno, llaman la atención como la falta de legado del Partido Colorado. Tenemos una época con Pedro Bordaberry de 2 o 3 elecciones de estancamiento y bueno, uno dice ¿qué pasó? ¿Por qué no se generaron figuras de peso que pudieran levantarlo? Bueno, yo diría que no hubo estancamiento, porque cuando se sale después de la crisis del 2002 al término del gobierno de Valle, el partido cae al 10%, o sea, su mínima expresión. Pero en la elección siguiente con Pedro subimos al 17%. Es decir, el partido iba en una buena perspectiva. Desgraciadamente, en la última elección, cuando se pensaba que había condiciones razonables para superar ese 17 y llegar a algo así como un 18 o 20%, se cometieron errores políticos y se retrotrajo. Luego ahora Pedro se va y genera un gran vacío y ahora hay un reacomodo. Los líderes no
no se han definido aún, las candidaturas no se han definido aún, pero va a ir ocurriendo. Va a ir ocurriendo. ¿Usted intentó, yo soy optimista. ¿Intentó dejar una herencia, No. un heredero y no pudo o no quiso? Mire, uno no que piensa en términos de herencia. Yo lo que siempre he pensado en la importancia de las ideas del Partido Colorado que sobrevivieran, porque la República laica que representa al Partido Colorado no la representa a otro con tanta claridad. Por algo, el Partido de la Educación somos nosotros y no ninguno de los otros que han fracasado. Pero eso nos llevaría lejos. Eso es lo que importa. Ahora, uno en cierto momento apoyó a uno u otro. Por ejemplo, al término de mi primera presidencia, yo pensé que el mejor candidato era Tarigo. Bueno, fue a la interna y le ganó Jorge Valle. Y bueno, que luego después perdió la elección nacional con la calle. En la segunda presidencia también. Digo, yo pensé que era mejor candidato Hierro, ganó Jorge Valle, que después ganó la elección y lo apoyamos todos, felizmente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es decir, eso va pasando. Los líderes difícilmente pueden generar una herencia tan clara, porque no la hay, no la hay. No la hay. Uno dice, ¿quién fue el heredero de Herrera? Y cuando muere Herrera estaba Echegoyen, estaba Edo, estaba tal, y la cosa no fue para ahí. Y terminamos con Wilson Ferreira de caudillo, que no tenía nada que ver con Herrera, que venía del diario El País y de un sector minoritario del partido. Es decir, los liderazgos se van generando. Hoy no parece ser una época de grandes liderazgos en la gente de 50, 60 años, digamos, en ningún partido, ¿no? El partido que hoy tiene más definidos los liderazgos es el Partido Nacional. El propio Frente, está la vieja generación que está saliendo y en los nuevos, bueno, están apuntando algunos, pero de ahí a ser líderes falta un rato, ¿no? De modo que ya veremos, estamos lejos todavía, yo creo que el año que viene se van a definir las cosas mejor. Sanguinetti, muchísimas gracias por estar acá. Gracias.